Replicación del DNA. La necesidad de la duplicación del DNA. Los seres vivos son temporales, por ello, para que la especie no se extinga, ha de haber un momento para que los individuos se reproduzcan. Para que se generen nuevos individuos es necesario la formación de copias de DNA, su progenitor o de sus progenitores, que pasarán a un nuevo individuo. Excepcionalmente, en el caso de algunos virus, la información biológica de cómo es el organismo se encuentra contenida en una molécula de RNA en lugar de DNA. Los procesos vitales se prolongan a través del tiempo gracias a la duplicación del DNA. Hipótesis de la duplicación del DNA. El DNA presenta dos cadenas complementarias entrelazadas, lo que le da una gran estabilidad y bastaría con una enzima que separara las dos cadenas para que cada una de ellas sirviera como molde para sintetizar la hebra complementaria. Bueno, para poder dilucidar cómo se llevaba a cabo este proceso, existían varias hipótesis de la duplicación del DNA. Y para explicar este proceso se propusieron tres hipótesis. El experimento de Mendelssohn y Stahl dilucidó cuál de estas tres hipótesis era la correcta. Veamos en qué consisten cada una de ellas. En el caso del modelo conservativo tenemos la molécula de DNA que va a dar lugar a las dos nuevas cadenas. Y se creía que el DNA viejito se quedaba formando a la siguiente generación tal cual y se formaba una cadena de nuevo exactamente igual a la primera, pero totalmente nueva. Igual para la siguiente generación quedaba la cadena viejita más una nueva y luego otra cadena nueva y otra nueva a partir de la que ya se había formado en la generación anterior. En el modelo semiconservativo tenemos a la molécula de DNA, pero aquí una de las cadenas era la viejita y una nueva. Igual para la otra cadena nueva, una viejita y una nueva. En la siguiente generación otra vez teníamos una de las viejitas, una nueva, la nueva construida anteriormente y la que se construyó en esta generación, igual para las otras dos cadenas. Y en el modelo dispersivo teníamos nuestra cadena de DNA molde, pero solamente se creía que para la formación de las cadenas eran pedacitos de la vieja y pedacitos nuevos, pedacitos de la vieja y pedacitos nuevos. Igual vemos para la otra cadena y sucesivamente en las generaciones que venían. Veamos el experimento de Mendelssohn y Stahl. Vemos que aquí tenemos una cadena normal de DNA bacteriano y vemos que ambas hebras le vamos a llamar cadena ligera porque ellos trabajaron con un isótopo del nitrógeno que le llamaron nitrógeno 15. Las cadenas normales de la bacteria tenían el nitrógeno normal, que era un poquito más ligero que el isótopo más pesado. Y luego vimos ambas hebras con el isótopo preparado, ya ambas en color azul, por eso tienen HH porque es más pesado, se les llamó high. Y a la hora de ponerlas juntas y dilucidar en el tubo de ensayo, vemos que hay una línea que muestra las dos cadenas ligeras y otra línea azul que muestra las cadenas pesadas. En la siguiente generación se vio que se formaba una línea en medio y denotó que esta línea tenía una cadena ligera y una pesada. Por lo tanto, se dilucidó que el modelo que realmente se llevaba a cabo durante la duplicación era el semiconservativo. Igual lo vemos en esta otra diapositiva. Aquí lo vemos como el progenitor es con las cadenas ligeras y aquí vemos para la siguiente generación una cadena ligera, una pesada, una cadena ligera, una pesada y así sucesivamente y se fue viendo las densidades en cada una de las generaciones. El sentido de crecimiento de las nuevas hebras. La DNA polimerasa es la enzima que es capaz de sintetizar DNA. Para comenzar a actuar, la DNA polimerasa necesita la presencia de desoxirribonucleótidos 5-trifosfatos de adenina, timina, citosina y guanina.
además de magnesio como cofactor y una hebra de DNA patrón o templete. Aquí podemos ver cómo se van a unir. Bien, como la DNA polimerasa es incapaz de empezar una cadena de nuevo, se limita a añadir nucleótidos a una cadena preexistente, o sea, el llamado DNA cebador que vemos aquí. Solo puede añadir nucleótidos al extremo 5 de la cadena que presenta el nucleótido con el carbono 5 libre. Veamos cuál es el carbono 5 libre. Aquí podemos ver que tenemos un nucleótido trifosfatado, porque tiene aquí sus 3 fosfatos, y vamos a ver los carbonos de esta pentosa. 1, 2, 3, 4, y el carbono 5 es en donde están unidos los 3 fosfatos, por eso es desoxirribonucleótido 5, 3 fosfatos. Y de aquí se va a unir este grupo fosfato que está marcado con la flechita al OH del carbono 3 de la pentosa del cebador. Este es el cebador. Y aquí lo podemos ver cómo quedan ya unidos y se liberan estos dos fosfatos. Entonces podemos dilucidar que la DNA polimerasa solamente va a pegar en el extremo 3 de la cadena cebador y de ahí va a ir pegando el extremo 5 y por eso la dirección es 5', 3'. Vamos a ver el sentido de crecimiento. Fíjense muy bien aquí, lo vemos un poquito más detalladamente. Y vamos a ver que el fosfato del nucleótido que vamos a pegar va a reaccionar su OH del carbono 5 con el OH del carbono 3 de la cadena cebador. Aquí vemos que hay una síntesis por deshidratación, reaccionan los OH, sale la molécula de agua y ahora sí se une el fosfato al carbono 3, con el oxígeno del carbono 3. Y esto va a ir sucesivamente para ambas cadenas. Sabemos que son antiparalelas, entonces tenemos un extremo 5 y un extremo 3, o sea, la dirección es hacia acá. Y en el otro caso es el extremo 5 está aquí abajo, entonces la dirección es para acá. Mecanismo de duplicación del DNA. Duplicación en bacterias. 1. Existe una secuencia de nucleótidos en el DNA llamado origen de la replicación que actúa como señal de iniciación. Y aquí en bacterias lo podemos ver muy bien como en esta parte que está marcado se ve el origen de la replicación, que es un lugar específico en donde se va a empezar la duplicación. El proceso inicia con una enzima denominada helicasa, que rompe los puentes de hidrógeno entre las cadenas complementarias y las separa, lo que genera superenrollamiento de la molécula. Aquí lo vemos, aquí vemos a la helicasa que está rompiendo o abriendo las dos cadenas, rompe los puentes de hidrógeno, y es como si separáramos una hebra, por ejemplo, un lazo, y a la hora de abrir las dos hebras, pues se va a generar mucho enrollamiento aquí. Se tienen que pegar unas proteínas estabilizadoras para mantener la cadena abierta y se forme la horquilla de replicación. Para poder liberar esto, necesitamos unas enzimas que se llaman topoisomerasas, que eliminan las tensiones de la fibra. Entonces vamos a ver que aquí se empieza a formar mucho enrollamiento y ya la helicasa, pues por consiguiente, no va a poder continuar. Entonces estas topoisomerasas, que en las bacterias se llaman girasas, van a romper, como verán esto, un poquito un lado de la molécula para liberar la tensión. Una vez que enderezan todo, vuelven a unir y ya queda un poquito más libre de tensión y puede la helicasa continuar. Número 3. A continuación entran las proteínas estabilizadoras, que eran las que veíamos en la diapositiva anterior, que tienen como función mantener estabilizada la separación de las dos hebras complementarias, formándose así la horquilla de replicación. Y entonces aquí vemos estas proteínas de unión que están en morado
y podemos ver cómo se forma la horquilla de replicación. Aquí vemos la helicasa y la topoisomerasa, cómo va enderezando la cadena para que la helicasa pueda seguir rompiendo los puentes de hidrógeno. El proceso es bidireccional, es decir, hay una helicasa trabajando en un sentido y otra trabajando en sentido opuesto. Entonces, las dos horquillas de replicación forman las llamadas burbujas de replicación. Como podemos ver aquí, está la burbuja. Aquí debe haber una helicasa y aquí debe haber otra. 5. Como ninguna DNA polimerasa puede actuar sin cebador, interviene primero una RNA polimerasa que sí lo puede hacer. Esta enzima se denomina primasa y sintetiza un corto fragmento de RNA de unos 10 nucleótidos denominado primer que actúa como cebador. Entonces aquí vemos a la primasa como está pegando unos nucleótidos para que a partir de ahí la DNA polimerasa pueda comenzar a pegar nucleótidos, a polimerizar. Entonces, pues aquí vemos el primer y la DNA polimerasa como está empezando a pegar nucleótidos. Número 6. Interviene la DNA polimerasa 3. A partir del primer comienza a sintetizar en dirección 5'3' una hebra de DNA a partir de nucleótidos trifosfato. Entonces, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, la energía necesaria es aportada por los propios nucleótidos que pierden sus grupos fosfato. Esta hebra crece continuamente y se le denomina cadena líder. Entonces aquí lo podemos ver. Yo voy a ponerles aquí en color verde. Por ejemplo, puede ser aquí donde se ponga el primer. Y a partir de aquí empieza la DNA polimerasa a seguir pegando nucleótidos y polimerizando para formar la siguiente cadena. Sobre la otra hebra, que es antiparalela, la que está acá abajo, la RNA polimeriza unos 40 nucleótidos en un punto que dista unos 1000 nucleótidos de la señal de iniciación. Entonces, acuérdense que la RNA polimerasa es la famosa primasa que va a pegar, por ejemplo, aquí se ven estas pequeñas como señales de 40 nucleótidos para que la DNA polimerasa pueda empezar a polimerizar. Pero aquí hay un problema, recordemos que no puede ir al revés. Sí tiene que ser el sentido de la replicación. Si ustedes van viendo, se va a ir creciendo la cadena hacia acá. Pero como el sentido del crecimiento en la manera en la que la DNA polimerasa puede pegar nucleótidos es 5'3'. Por lo tanto, lo que va a hacer es que a partir de estos primers que está pegando la primasa, la DNA polimerasa va a empezar a pegar nucleótidos así. Se brinca y pega más. Se brinca y pega otra vez. De tal manera que va a ir polimerizando pedacito por pedacito. A estos pedacitos de DNA sueltitos que se van formando a partir de los primers se les conoce como fragmentos de Okazaki. Este proceso se va repitiendo a medida que se van separando las cadenas templete. Y entonces a esta cadena que le cuesta más trabajo se le conoce como cadena retrasada, precisamente por esta formación de los fragmentos de Okazaki. Bueno, número 8. La DNA polimerasa 1 es una exonucleasa. Remueve los fragmentos de RNA que puso la primasa y luego, gracias a su función de polimerasa, rellena los nucleótidos con DNA. Vamos a ver una pequeña animación. Aquí vemos cómo se abren las cadenas, la helicasa entra y vamos a ver cómo la primasa pega nucleótidos de RNA de un lado y de otro. En la cadena líder solo necesita pegar unos, pero en la cadena retrasada pues tiene que pegar varios. Llega entonces la DNA polimerasa y polimeriza dirección 5'3', como vemos en la otra se brinca y sigue polimerizando. Después de eso viene la exonucleasa
quita esos fragmentos de RNA y finalmente llega otra enzima que se llama ligasa, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que va a unir esos pedacitos que quedaron sueltos. Vamos a ver con más calma a la ligasa. Finalmente, la DNA ligasa une los fragmentos de Okazaki. Esta cadena, pues ya platicamos que es de crecimiento discontinuo y se le conoce como cadena retrasada. Entonces vemos aquí la DNA ligasa, cómo se está uniendo para pegar esos huequitos que quedaron y nos queda una cadena bien sintetizada y sin ningún hueco. Vamos a ver la duplicación en eucariontes. El proceso es similar al de las bacterias, sin embargo hay dos diferencias básicas. La primera diferencia es que el DNA de los eucariontes está asociado a histonas. Se ha observado que la hebra que sirve de templete se queda con las histonas y ambas se enrollan sobre los octámeros antiguos. Entonces aquí podemos ver las histonas y cómo está enrollado el DNA de los eucariontes en ellas. Cuando se forma la duplicación, pues ambas cadenas que se están formando se quedan en estas histonas, que son las histonas viejitas. Una vez que se termina la duplicación, se crean nuevas histonas y entonces ya van a ir pasando las cadenas a las histonas nuevas, formando los nuevos nucleosomas y después los solenoides. Aquí vemos una fotografía muy bonita de una histona. Aquí vemos las subunidades y esto que vemos en morado es el DNA que está formando el nucleosoma. La segunda gran diferencia es que la longitud de un cromosoma eucarionte es mucho mayor que el DNA bacteriano y debido a la presencia de las histonas es unas 10 veces más lento. En cada cromosoma hay un centenar de horquillas de replicación. Se les conoce como unidades de replicación o replicones y los fragmentos de Okazaki son más pequeños. La replicación se lleva a cabo durante la fase S del ciclo celular y dura unas 8 horas. Gracias.